Hola, mi nombre es Katia Alejandra González, alias Sebalchón. Soy ilustradora Zoque Tzotzil y me llamo así porque el apellido materno de mi familia es Mekshun, que significa el hijo más chiquito. Pero yo quise jugar un poco con el significado de la palabra, como pertenezco a estas dos familias. Quise combinarlo con el chon de la serpiente. Sebalchón fue en su momento porque inició cuando era pues entre la adolescencia y la juventud, entonces pues ahí se quedó Sebalchón. Próximamente a lo mejor me cambia a Mechón y ya tenga más sentido el juego del apellido con Mekshun. Les invito a todas y a todos los niños y adultos que van a ver esta entrevista, que la disfruten mucho y que también disfruten mucho del arte compartido y que tengan un hermoso día. Hola a todas y a todos, un gusto volver a saludarles a través de este nuevo episodio de UNETIC por las Infancias, y mi nombre pues es Andrés Tachiquinim y en esta ocasión estamos acá desde San Cristóbal de las Casas y para el diálogo y la conversación nos acompaña Katia González, o mejor conocida también en redes como Sebalchón. Pues te agradecemos mucho, Katia, pues por el espacio pues que apartaste entre tu agenda. Pues bienvenida a UNETIC. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me emocionaba muchísimo estar en este espacio. Pues qué gusto platicar contigo el día de hoy y esperemos que la conversación fluya mucho. Claro, y bueno, ella nos acompaña para platicarnos de una temática bastante pues interesante y singular, diría yo, que es el proyecto editorial que es MEC Inubal, que ya nos hablará pues más adelante pues de este proyecto y del mismo modo también del nombre, que es MEC Inubal, que está precisamente en la lengua tzotzil. Pero antes de entrar de lleno con la temática, nos gustaría saber y conocer quién es Katia a nivel personal y a nivel profesional. Yo soy Katia Alejandra González. Yo nací en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pero por herencia soy tzotzil, es decir, que mi familia migró hacia la ciudad, específicamente del pueblo de Simojovel, como desplazados forzados, y se asentaron allá. Pero también parte de digamos que mi crianza fue zoque, porque mi abuelita es zoque, entonces mi abuelo es tzotzil, y como ellos me crían, pues ahí se da esta mezcolancia, ¿no? de culturas. Claro. Y también de dicotomías. Entonces, pues yo empiezo a ilustrar hace 12 años, específicamente cuando tenía entre 16 y 17 años, para un poco hacer vocabulario propio para mí de la lengua tzotzil, ¿no? O sea, para retomar el que podía escucharlo, podía entenderlo, pero que me costaba hablarlo, me costaba formular palabras, y sobre todo había vocabulario que, como yo, muchos niños que están ahorita, digamos que asentados en la ciudad de San Cristóbal o en Tuxtla Gutiérrez, pues ya no tienen ese vocabulario tan extenso porque ya no tienen contacto con el campo, ya no tienen contacto con sus abuelos directos o cosas así, ¿no? Entonces, por eso empezó Sebalchón. De tus actividades, específicamente también con el tema relacionado a las infancias o a las adolescencias, ¿cómo inicia ya esa labor? Si bien ya nos comentabas que comenzaste a ilustrar hace como 12 años, comentabas, entonces, y después como vemos que toda tu labor gira en torno a infancias o adolescencias, ¿por qué se da ese hecho? ¿Tuviste como algún suceso que te motivó o te inspiró a adentrarte? Cuando inicié Sebalchón tenía algo como bien claro, iba a ser para niños y niñas totziles. O sea, Okay. Posteriormente se dio que empezaron colaboraciones con organizaciones, pero desde un principio yo trabajé de manera independiente y con mis propios recursos a ilustrar. O sea, empecé con una computadora muy viejita y una tableta, primero con un mouse y después con una tableta, ¿no? Y en ese momento había como un tema muy desierto aquí en Chiapas de la ilustración digital. Ahorita hay como un boom, pero antes no había quien te enseñara, ¿no? Que te ayudara. Muchos ilustraban en Illustrator, pero Illustrator es una forma muy complicada de ilustrar. Muy pesada, ¿no? Muy pesada. Entonces yo descubrí el software libre, que es GIMP, y poco a poco me fui acercando a espacios comunitarios. En Tuxtla me acerqué, pues la verdad es que estoy siempre agradecida con mis vecinos que son de la comunidad de hermanos de Sinacantán,
que tenían reuniones cada lunes y los niños no tenían qué hacer cuando sus Oh, papás se reunían. Entonces lo que yo hacía era acompañar y dibujar, ¿no? Con ellos. Luego, aquí en San Cristóbal, pues me empecé a acercar como a zona norte, sobre todo niños que ya no hablaban tzotzil, pero que necesitaban dibujos como para encontrar la fauna, para encontrar como representaciones de escenas cotidianas. Y luego también en el CIDESI, pues en casi todos los compartes, pues he estado presente, sobre todo en Caracoles Zapatistas, para compartir un poco más el arte de Sebalchón. Y entonces yo creo que todo se fue encaminando para eso, o sea, tanto mis proyectos de costura, de tejido, de ilustración y ahora la editorial, pues me encaminaron siempre a las infancias. Creo que los niños y las niñas son el futuro de la lengua y que no podemos negarles el acceso a este material didáctico de calidad. Creo que es fundamental que estemos creando ujú. pensando en ellos, ¿no? Y que se deje un poco de lado la visión adultocéntrica, en donde solo generamos contenido para el momento y no para la perdurabilidad, ¿no? O con fines pedagógicos y con cada estado de desarrollo se le llama, ¿no? Cuando no es lo mismo que un bebé de 0 a 2 años se involucre con la lengua Claro. a un niño de 12 años que ya requiere otras cosas Sí, claro, porque pedagógicamente. es progresivo también el Así es. proceso que llevan ellas y ellos, ¿no? Y ya mencionas de este proyecto editorial que se Ujú, llama Mecknuval, si nos platicaras también, pues, cómo surge el proyecto y ujú, del mismo modo que si nos pudieras platicar un poco también el nombre que se me hace, pues, ujú. muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, empezamos este proyecto el año pasado Ujú. formalmente con un compañero que se llama Alfredo Jau, que pertenece también a Okey. la red de ex becarios de Rising Voices, que es con el programa de activismo digital en lenguas mayenses. Pero él y yo teníamos una inquietud en concreto, que era quién está haciendo estas revisiones de texto, quiénes están ilustrando y quiénes están publicando los libros en lenguas mayenses. Entonces, nos dimos cuenta que normalmente los libros de las infancias estaban sobresaturados de texto y muy poca calidad en el dibujo, ¿no? Porque normalmente no hay presupuesto para los ilustradores, es una realidad en Chiapas, ¿no? Que no hay todo el presupuesto. Pero también los editores no estaban editando pensando en los lectores de la lengua. Okey. Eh, yo creo que muchos de los editores que están, digamos que en las oficinas, pues tienen ciertos limitantes también creativas, ¿no? Entonces, cuando yo le propuse a Alfredo que si creábamos Mequinuval, él aceptó y fue que dijimos, pues en un momento se va a mantener en Mayatán, que es la lengua maya yucateca, y en Tzotzil, ¿no? Más adelante quizás abramos ¿Otras a lenguas? otras lenguas mayenses, pero por el momento, pues están estas dos. Y el principal eje es que era hecho de, digamos que, mapaternidades, o sea, papás y mamás que estaban generando contenido de calidad para sus hijas e hijos. Y el nombre, la verdad es que cuando yo le propuse que se iba a llamar Mequinuval fue porque em, como él es epigrafista, Ajá. entonces queríamos que tuviera una relación entre Chiapas y la península. Okey. Entonces, una de las figuras principales, digamos, que acompañó a toda el área maya fue Ixchel, que es Okey. la diosa del tejido, la que Ujú. parió el mundo, pero también es la que le da el don a los dibujantes y a los Oh, epigrafistas interesante. para digamos que tener esa habilidad, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, en comunidades tzotziltes se refleja en la Virgen del Rosario o Ujú. en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que que su fiesta se le tributo, se le hace su rezo, cosas así. Entonces, cuando yo le dije, pues se va a llamar, yo creo que se puede llamar Mequinuval, porque Ixchel significa señor arcoíris y Mequinuval significa, pues llovizna, pero también en algunas variantes familiares significa Y arcoíris. arcoíris, sí, Y me es señora, entonces pues, se puede entender también como señora llovizna, ¿no? exactamente. Entonces, quisimos conjuntar eso. O sea, que fuera una madre la que acobijara los libros que se van a crear, que se van a parir para los niñas y niños, ¿no? Entonces, por eso siempre quisimos ese nombre y darle
ese colorido también con referencia al arco iris. Claro, bueno, entendemos pues que es un proyecto pues Ujú, reciente, como ya ujú. bien lo comentabas, pero ¿nos pudieras platicar qué han hecho hasta este Sí. momento? ¿Qué proyectos o qué se ha logrado Ujú. al día de hoy? Bueno, digamos que con el apoyo de Rising Voices hicimos 2 libros, entre Ujú, ellos está el manual de escritura maya, que ujú. lo voy a poner, que es el primer manual totalmente Okey, monolingüe mayatán, órale. donde se le muestra a los niños y a las niñas cómo escribir con glifos, el mayatán, ¿no? O sea, utilizando la escritura del maya antiguo. Es un libro de trabajo. Hay algunos ejemplares en Yucatán, otros ejemplares aquí en Chiapas, y la idea es que se pueda Mm, traducir a otras lenguas, ¿no? Ahorita está okey. totalmente en mayatán porque es autoría de Alfredo, las ilustraciones e interiores son de su hermano y mías. Entonces, pues ahí vamos como trabajando. También otras que no está aquí en este momento, pero que te cuento un poco, es Buoyot Losha. Ujú, Se llama ¿Dónde estás, Rosa? Y es la historia como vista desde una carta de mi tío Toño, que es el hermano mayor de mi abuelo, de cuando se fueron de Simo Jovel, ¿no? Entonces es como toda esta historia, pero explicada con dibujos para niños, mm, ¿no? Para también como hacer esta conciencia de que pues hay muchas generaciones de desplazados que estamos pues ya regresando o retornando a nuestros territorios o cerca de nuestros territorios, pero que no encontramos como estas palabras de cómo es que salimos de noche, ¿no? Cómo nos fuimos de noche, ¿no? claro. O cómo por qué ya no regresar a ese territorio, ¿no? Entonces es como para darle sentido a esas historias. Y a la par con una organización que se llama Papele, hicimos la edición de un cancionero en mayatán, próximamente va a ser un cancionero en chol, que fueron interpretadas por Maruca Hernández. Oh, Y la idea del libro es que se tuvieran 2 versiones. Como el libro está destinado para maestros de la CONAFE, son maestros que a veces no tienen recursos para comprar un libro full claro. color. Entonces, la idea era hacer 2 ediciones, una full color que se pudiera financiar por la organización y la otra, que es un cuadernillo que está en blanco y negro, es el mismo cancionero, solo Ujú, con ilustraciones en line art, que se llama, que es línea fina, mm, para que los maestros pudieran imprimirlas en impresoras caseras y las pudieran costurar en máquinas caseras, órale. graparlas o costurarlas a mano, ¿no? Entonces está maquetado de tal manera que ya imprimes en inversa y reversa y ya sale el librito. Y lo puedes hacer con opalina, lo puedes hacer con papel bond y lo que sea. Porque también Mekin Nouvelle busca eso, o sea, que se democraticen los libros. Porque a veces a lo mejor no pueden costear el libro o el costo del libro, pero sí pueden imprimirlo en algún ciber o pueden imprimirlo ahí. Claro. Entonces está su versión siempre como en blanco y negro y su versión a color. Ujú, Okey, pues bastante interesante también, pues, esta labor que van, pues, tejiendo. ujú, Y bueno, hablando un poco más también de tu trabajo como ujú, más personal, también ujú, tengo entendido que has publicado un libro con una temática creo que ujú, bastante, interesante, que es sobre el tema del porteo del bebé, ujú, de ujú, este porteo tradicional, ujú, que no sé en qué año lo publicaste, pero igual ahorita nos puedes como platicar ujú, y, bueno, de qué va o de qué ujú, trata ese libro, el tema ujú. del porteo del bebé trae. Bueno, cuando yo genero, digamos que el contenido de ese libro fue en el 2020, fue durante Okey. pandemia, salió en 2021, pero ya la edición formal salió en el 2022, o sea, se tardó en nacer ese bebé. Pero la edición del 2020 lo que hacía era recopilar por primera vez distintos cargadores en Chiapas, porque la palabra que se utiliza en español pues es Mm. rebozo Bueno, claro, para unificar el chal y el rebozo, ¿no? Que hay clasificaciones distintas según las academias textiles, ¿no? claro. Pero en Chiapas estaban metiendo en clasificación, en la misma clasificación de chal y rebozo el chijalunen, ya el Hitzil. Entonces era como, bueno, pero es que no es solo la diferenciación de variante, para las tejedoras hay diferenciación de uso y Claro, forma. claro. Entonces, lo que hice fue como primero platicar con madres y que fueran tejedoras sobre cuál era esta diferenciación, porque yo podía entender esta diferenciación desde mi cargar, pero es muy diferente a ser tejedora o ser bordadora de chijal o de acabados de hitzil. Entonces ahí fue cuando hice estas como 2 diferenciaciones entre el chijales, cuando
se puede bordar como el de aldama, como el de sinacantán, Claro que sí. y jitzil es cuando únicamente tiene la unión, ¿no? Como el Oh, de San Juan Cancuc sí, y el de la Reinsert, ¿no? Entonces, estas palabras son muy similares tanto en celtal como en tzotzil. Y entonces yo dije, bueno, entonces debe haber otra referencia más amplia que claro. solo estos dos pueblos. Entonces fue cuando a través del Museo de Traje Indígena de Guatemala fue en que encontré que el chocbal es muy parecido, de Guatemala es muy Ujú. parecido al chijal y al jitzil. Entonces esto quiere decir que eran de uso común en áreas mayas, pero en áreas mayas que están en montaña, porque en las zonas calurosas no se encuentran estos Oh, cargadores, ¿no? O sea, como en la península o en el Petén, no hay por el momento, o sea, actual, estos cargadores, pero sí en zonas frías y de montaña. Entonces, después encontré una estela en el Códice de Dresde, que está en Dresde, donde Ishel está cargando a su bebé jaguar y está justamente como se carga aquí en los altos con el Jijalunen. Entonces fue como, pues bueno, pues esto va a ser mi aporte, ¿no? O sea, como este claro. recopilado, pero visto desde la maternidad, no visto desde la academia, sino dar como estos espacios de voces y también estos espacios como de intercambio, ¿no? De solidaridad, de que si a lo mejor no te alcanza para un chijal nuevo, pues te damos uno de segundo uso prestado y ahí me lo regresas cuando crezca, ¿no? O que se pasa Claro. en generación a veces que se guarda, ¿no? Y también el cambio y la moda, porque luego pensamos que es estático y en realidad no, No. cambia de color y combina con el mochep de la mamá, combina con el huipil y combina con el pocuil, entonces es como Es cuestión de moda muy también. variado, pues, ajá. Sí, creo que se me hace una temática, pues, muy interesante también, sobre todo en esta generación en la que se vive, sobre todo en la generación actual de madres y Ujú, padres de familia, porque tú bien decías, ¿no? También que estas clasificaciones de prendas, porque algo que me quedé pensando mucho esto del chijal unen, que tú ujú, decías que es uso exclusivamente para cargar bebés, que ujú, nunca lo vas a ver como que ujú, sea usado como un rebozo, ¿no? Que ujú. un rebozo puede ser usado para cargar un bebé, pero Ujú, nunca un pero no un chijal va a ser un rebozo. exactamente, ¿no? Ujú, Pero hablando de esta misma temática, me gustaría que nos platicaras cuál es tu percepción o cómo ves el panorama ujú, con el tema de este porteo tradicional del ujú, bebé, de este cargar con estas prendas que ujú, tú ya bien mencionabas en el contexto, pues acá de los Altos de Chiapas, para ujú. ser un poco más específicos. Bueno, yo creo que este acercamiento siempre se tiene que hacer desde el respeto y el saber que estas formas de cargar se hacen por una razón. A veces, desde el porteo ergonómico occidental, se ve como el porteo tradicional como algo negativo, ¿no? Okey. Como que afecta el desarrollo de las caderas del bebé, que va cerrado, que no permite la postura vestibular y cosas así. Pero no se dan cuenta que muchas de las posiciones que hay en el porteo tradicional no solo son para cargar al bebé, no solo son funcionales, No, sino son sociales, es decir, para okey. que haya interacción del bebé con la tía, con la prima, con el primo, y ahí hay un intercambio lingüístico. Entonces, a mí me parece súper importante que el porteo tradicional pueda tener pues digamos que compartir a nivel, pues al nivel son altos y que los papás no se avergüencen de cargar a su bebé en el chijal o en el jitzil, que a veces es mucho más benéfico posturalmente que cargarlo en el canguro, ¿no? O cargarlo en otros cargadores de menor calidad o que se puedan romper o que puedan ser más, ¿cómo se dice? Más calurosos incluso Ujú. para el bebé. Para las mamás que a lo mejor ya no se adaptan a regresar al Jitzil o al Chijalunen, pues hay también formas de adaptar al Jitzil y al Chijalunen a posturas ergonómicas occidentales, ¿no? Por ejemplo, bebés que nacen con displasia de cadera se pueden acomodar en el Jitzil o en el Chijal sin necesidad de comprar otro cargador, ¿no? O sea, como que el porteo tradicional es demasiado noble que las posturas que requiera el bebé de acuerdo a su estatus médico Ujú. puede adaptarlas, porque el cargador es el que se adapta al bebé, no el bebé al cargador. Entonces yo creo que eso a veces falta un poco, como esta difusión, sobre todo en madres y padres jóvenes, de que es más beneficioso el Jitzil y el Chijal que muchos de los aditamientos modernos que hay, como los canguros. Bueno, regresando un poco de Ujú, nueva cuenta al tema, al trabajo editorial que están ujú, haciendo y el tema de la ilustración de la mano, ujú.
¿Hay alguna apuesta política detrás de este proyecto que nos pudiera como compartir? Sí, principalmente que la lengua tenga más espacio que el español. Y a veces suena un poco contradictorio cuando digo como esto de que, por ejemplo, que lo del perro, ¿no? Que escucha pero no habla, ¿no? Que entiende pero no habla, ¿no? Pero si a los niños no les dignificamos eh, los materiales que están leyendo, que están consumiendo en su lengua, pues muy posiblemente nunca se va a perder este estigma de es que no puedo hablarlo, ¿no? Claro. Entonces yo considero que a eso vamos. O sea, que la lengua tenga este protagonismo, pero también en caso de que los niños no lean, pueda haber su versión en español, pero que sea una versión que no pese tanto como lo pesa el tzotzil, ¿no? Mm, O en mi caso, ¿no? O el mayatán. Entonces, en el caso de Bilel, por ejemplo, que es el libro de bebés, lo que se hizo fue que en contrastes de negros okey. con blancos y Ujú. rojos se diera la diferenciación. Entonces, Ah, ya. quien está protagonista es el SOTS, ¿no? O sea, el niño, cuando empieza a identificar visualmente las palabras, va a identificar primero el tzotzil y después el español. Ahora. Está más chiquito, ¿no? Sí, tiene un peso más visual Un el peso caso del visual. ajá, Entonces es lo que queremos, que la lengua no solo se conecte a través de la lectura, sino también sensorialmente, por eso este libro se ah, ya. aprieta, se arruga y así, se moja incluso, se babea, para, para que haya una Claro. experimentación de la lengua y una normalización, ¿no? Porque pues a veces pensamos que solo en los talleres de aprendizaje de tzotzil se puede aprender o reaprender tzotzil, pero hay otras formas también de aprenderlos, ¿no? Dentro de las casas, de la cotidianidad, así como hay libros en inglés para bebés o en chino que se compran, ¿no? Y también hay libros en tzotzil, ¿no? Que puedan ser pues benéficos para los bebecitos, ¿no? Y al final es eso, o sea, queremos apostarle a la autopublicación, pero la autopublicación de calidad. O sea, que los materiales sean duraderos para según el tipo de edad. Que eso quiere decir que un niño no se sienta mal por ensuciar su lotería, que sepa que es para eso, ¿no? O que un niño no se sienta mal que, no sé, que lo desgrapó, que lo descosturó, porque hay formas de recuperar también estos libros, ¿no? Y lo que buscamos es que las portadas sean de buena calidad, que los interiores, en caso de que se puedan rayar, se puedan rayar, que no sean como de Okey. un papel que no permita la escritura con lápiz, que si los interiores van a ser diferentes, pues también hacemos estas pruebas de impresión para ver cómo queda Mm. mejor la ilustración. Ya eso vamos, a que haya contenido de calidad en la lengua, independiente, pero que también haya esta retribución comunitaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Bilel se sacó a venta y lo recuperado, un libro iba donado a un niño Tzotzil, ¿no? O sea, ahorita es con pequeños centros como específicos que trabajan con infancias, pero posteriormente a lo mejor y nos compran muchos ejemplares y podemos Claro. donar a guarderías o a kinders y poder hacer eso. De toda esta labor que ya hemos ido, pues, comentando y hablando, también el tema editorial, de la publicación del libro que has hecho y de Ujú, otras temáticas, ¿qué retos y qué oportunidades has encontrado, pues, en este andar? ujú. Bueno, cuando le apuestas a la editorial independiente, el principal reto es la formación y, Okey. y el financiamiento, ¿no? Creo que es lo más complicado, ¿no? O sea, la verdad es que cuando digo como la formación, es que yo como ilustradora ya no puedo quedarme solo como ilustradora. Ahora me Claro. estoy metiendo en el ámbito editorial. Pero, ¿qué está pasando en el ámbito editorial? Yo no me quería quedar como en esta editorial formal, cuadrada, ¿no? Que Ujú. los textos en Calibri, en Arial y así, sino buscar también otras tipografías que fueran más amigables al tzotzil y al mayatán, que tienen glotales, que tienen, en el caso del mayatán tienen acentos y tienen guiones, pero Mm. que no se vieran como separadas y que parecieran dos palabras totalmente diferentes, que Claro. eso pasa mucho en Sí, la de edición de textos en en Tzotzil. tzotzil, ¿no? En lenguas mayenses. Entonces, lo que yo hice fue como empezar pues, a tomar varias capacitaciones y, pues, este año espero capacitarme más para también
resolver más fácil problemas que se nos presentan, sobre todo de edición, ¿no? O sea, un es muy diferente editar un manual a un libro de lectura, y es muy diferente también cuando es un cuento, ¿no? Entonces, también como tener este equilibrio de capacitación. Y también aterrizarlo y compartirlo. Creo que este conocimiento es necesario de compartir. En algún momento mi sueño es que pueda yo tener una segunda generación de editoras en Tzotzil, ¿no? Y que sean Claro. ilustradoras también. Y pues esa es la apuesta. Y con el financiamiento, pues como normalmente le apostamos como esto de lo independiente, buscamos que de la misma venta de los libros se vuelva a hacer la impresión de otros tirajes. Por eso no podemos hacer tirajes tan grandes por el momento, pero pues en algún momento nos gustaría sacar un tiraje de 1000 ejemplares, por ejemplo, Okey. y que se distribuya. ¿Y Ujú. cuál ha sido la respuesta de la población, pues, ante estas actividades y ante estos proyectos, pues, que han ido Ujú, presentando, me imagino, pues, en diversos lugares y ujú. contextos? Sí, bueno, su presentación formal fue en Ciudad de México ante la Cumbre Digital de Activismo Digital en Lenguas Indígenas, y la verdad es que tuvo muy buena recepción. O sea, la gente se emocionó, se acercó, e incluso, tuvieron, la compra de varios ejemplares, se nos agotaron todos los ejemplares ese día. Y hace poco tuvimos la Filey, una participación en la Ujú. Filey, donde solo fue Alfredo. Entonces, Okey. también fue un recibimiento muy grande de parte de la comunidad maya, porque, pues, se ponían contentos de que hubiera un manual, ¿no?, de escritura y que fuera escrito en maya y que además fuera legible, ¿no? O sea, que no duele la cabeza, ¿no? Porque luego dicen como: "Es que leer la lengua duele la cabeza", ¿no? Porque es Porque muy pesado, a es veces muy pesado visualmente, ¿no? visualmente, ¿no? Entonces, yo creo que la gente se emociona que podamos mantener esto de áreas de descanso de la lectura y el texto, áreas del descanso de la lectura e ilustración, ¿no? Y aquí en Chiapas también ha tenido muy buen recibimiento. Ahorita fui a Trinitaria, y tuve una presentación en el Celali y con las librerías independientes aquí de San Cristóbal también he tenido como algunas interacciones. Y la verdad es que las mamás se emocionan muchísimo, sobre todo con Vilel, porque nunca habían visto un libro así, ¿no? Y que fuera en Tzotzil. La otra vez, llevé el libro a una cafetería para tomarle fotos, y 3 mamás se me acercaron y los compraron en el momento. Entonces, fue como de: "Ah, Qué pues llévenselo", o sea, pues es para eso es, ¿no? Y eran, mamás que me contaban su experiencia de que su esposo era de Chamula, pero que ya no le quería hablar en Tzotzil a su hija, y ella es mestiza, ¿no? Entonces, era como, pues yo le voy a llevar ya, el libro para que vea que pues también hay material en Tzotzil y que la lengua le va a servir a la niña más adelante. claro. Entonces, yo creo que eso es lo más bonito que nos queda, ¿no? Como los papás sí piensan que vale la pena invertir en estos textos para sus hijos e hijas. Sí, creo que también son materiales, creo que la importancia de materiales como que reivindique, y pero que Ujú, también que dignifique la lengua, como ya ujú, lo bien lo comentabas, con ilustraciones de calidad, con ujú, materiales de calidad, creo que también es un peso importante que viene como a reivindicar el ujú, hecho de la lengua, como el tema de las lenguas mayenses o la lengua zoque acá en Chiapas. Pero bueno, ya nos hablaste de varias actividades y ujú, de varios proyectos, pero ¿qué destacas de todo este andar que has tenido? ¿Qué experiencia dices, bueno, ujú. me pasó esto? ¿O qué historia nos pudieras contar que te haya impactado especialmente en el trayecto? Ujú. Bueno, yo creo que, siempre lo cuento muy, como un momento muy especial. Cuando mis abuelos me vieron por primera vez en un evento de Canal 10, fue como, ya, es artista, ¿no? Es ilustradora. Y siempre lo cuento porque me acuerdo que ese día me dieron o sea, fue un evento, no me acuerdo de Secretaría de Cultura, creo que fue, y Okey. lo transmitió Canal 10. Oh, Entonces ellos se reunieron todos a la hora que se transmitió a ver la entrevista. Y luego me pidieron la lona y esa lona la tienen mis abuelitos, qué lindo, ¿no? puesta. Entonces yo creo que cuando ellos se dieron cuenta em, que a veces me decían como de: "Es que, pues, no parezcas tanto", ¿no? O sea, como de: "Sí, pero no", porque te pueden discriminar, porque te pueden tratar mal y cosas así. Y cuando ellos se dieron cuenta que había este reconocimiento y este apoyo, pues, de la comunidad tzotzil, porque es principalmente la que más me apoya, Ujú. eh,
y que me ha llevado a esos espacios fue que dijeron, pues está bien, o sea, te creemos, te apoyamos también, ¿no? Y creo que eso es lo más bonito, el que mis abuelos pudieron ver en vida, puedan ver en vida lo que hago y lo que retorno también a la comunidad. Una historia pues bastante conmovedora y también un motivo de orgullo también para los padres o abuelos, porque también creo que ya somos de una generación pues posterior al contexto pues muy adverso a lo que les tocó Claro. tal vez pues vivir en su momento, ¿no? Pero bueno, creo que ya hablamos de una gran temática, pero igual me gustaría preguntarte qué crees que nos faltó por comentar, alguna temática que se nos haya quedado volando por ahí y consideras como relevante e importante mencionarlo. Bueno, yo creo que es bien importante destacar que nuestros proyectos de vida no son lineales, o sea que nuestros proyectos de vida no son, no es un solo proyecto, sino son varios proyectos que nos van acompañando en toda la vida. Entonces yo creo que muchas niñas y niños a veces se desaniman a generar arte o a generar cualquier aplicación artística porque piensan que va a ser toda su vida en una sola cosa. Y yo creo que sí, se requiere mucha disciplina y mucha entrega y así, pero también está bien tener como pequeños proyectos, pequeñas pausas e ir construyendo todo en un conjunto, en un marco común, para que también se alivie un poco nuestro corazón, nuestra cabeza y que lo que nos apasiona nos siga acompañando siempre. Bueno, algo que se me estaba olvidando, no sé, las personas que te están pues... bueno, que nos están viendo, en dónde te pueden buscar, encontrar, en qué plataformas. Bueno, pueden encontrarme en Instagram como sebal.chon, en Facebook como sebalchon y tengo la página de internet que es www.sebalchon.com. Y ahí también pueden descargar material gratuito de nuestros libros. Entonces, vale, pues perfecto, pues ahí quedó la información. Y bueno, pues te agradecemos mucho por tu tiempo, Katia, pues también por apartarnos un momento de tu agenda. Y bueno, pues aparte de eso, pues reconocemos tu labor en pro de las infancias y las adolescencias, principalmente pues de estas adolescencias tzotziles o de hablantes de las lenguas originarias, que ya bien lo referíamos a lo largo pues de la conversación, y no nos queda más que desde ese espacio que es UNETIC y desde Redios, pues reconocemos pues tu inigualable pues labor, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Y de la misma forma pues les agradecemos a todas y a todos quienes nos hayan visto, escuchado en este nuevo episodio de UNETIC por las Infancias, pero recuerden seguirnos a través de las redes sociales de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas, por sus siglas Redias, con el @redias.chiapas, ya sea en Facebook, X, Instagram, TikTok, o igual pueden visitar nuestro sitio web redias.org. Y sin más, esto fue UNETIC, el espacio que nos une por las infancias.